Este episodio es patrocinado por Greenbook. Hongos medicinales, medicina natural. Recibe toda la energía y grandeza de la naturaleza en una sola cápsula. Encuentra sus productos en www.greenbook.com. El escepticismo extremo, el quedarte con esto que filosóficamente se llama positivismo, la idea de que la ciencia lo puede todo, básicamente te aísla del resto de tu gente. La razón pura no es suficiente para entender las dinámicas emocionales o las reacciones emocionales que tienen tus semejantes. Puedes entender que hay una reacción porque somos animalitos, pero por sí sola no puedes tomar decisiones rápidas para poder simpatizar con las personas que tienes alrededor. La ciencia es imperfecta, puede parecer juego de niños, pero aún así es la cosa más preciada que tenemos los seres humanos para acercarnos a esa verdad natural. O sea, en el mundo de las ideas usamos la filosofía, en la naturaleza, en el mundo físico que nos rodea, tenemos a la ciencia que nos dice la Tierra es redonda, gira alrededor del Sol, no es el centro del universo, y eso son datos y hechos que podemos comprobar. El error fundamental que cometemos como especie es ridiculizar a las personas que no piensan como nosotros. Claro. Y es una manera de protegerte a ti mismo al fin del día, ¿no? De que tratas de hacer menos a los otros como para repelerlos y defenderte. Porque una, o no sabes ni madre si te estás defendiendo peleando, o dos, pues simplemente no estás de acuerdo y estás negando todo. Pero pues no se trata de eso. Creo que al final del día cada cabeza es un mundo y está bien, nadie que tenga la verdad absoluta, cabrón. No, se respeta y listo. Estoy abrumado con tanta información. Abrumado. Pero a ver, Goyo, estás tocando ahí un tema bien interesante. Tú dices, nadie tiene la verdad absoluta. Bueno, hasta que se compruebe, ¿no? Científicamente. ¿Cómo sabes que nadie tiene la verdad absoluta? Dice el Obi-Wan, ¿no? Solo un Sith habla en absolutos. Bien ahí. Siendo esa una frase absolutista, pero bueno, ¿cómo sabes que nadie tiene la verdad absoluta? Pues porque no todo... Está cabrón. Pero no todo funciona para todos, ¿no? Eso es diferente. Ok. Porque hablar sobre la verdad, o sea, la verdad como concepto filosófico, como concepto así más grandote, sí. Debe de existir algo que filtramos de forma muy imperfecta, sí, a través de nuestros sentidos, pero hay algo allá afuera que existe, que sabemos que es la realidad, que lo tocamos, pero que probablemente lo que yo estoy tocando aquí pues no sea realmente como es, sino estoy sintiendo algo que medio mis sentidos me traducen en impulsos eléctricos. Entonces podemos llegar como a esa conclusión filosófica de decir, pues la realidad como tal nunca la vamos a ver, nunca vamos a acceder a ella, pero existe por ahí algo que coincidimos que es la realidad. Entonces, en el proceso de diálogo, el problema con afirmar esto que tú estás comentando de nadie tiene la realidad o ¿cómo dijiste? La verdad nadie tiene la verdad absoluta. Pues sí es cierto, o sea, nadie va a poder acceder a la verdad absoluta, pero en el contexto de lo que estamos hablando, que es desarrollar un pensamiento crítico y las herramientas para como negociar con el universo respecto a esta realidad, tenemos que encontrar una herramienta que nos permita acercarnos lo más que podamos a algo que pueden llamar la verdad. Entonces, en el caso del ser humano, y esto es frase de Einstein, voy a colgarme ahí de su autoridad científica, que dice que, si es de Einstein la frase, creo que sí, dice que, o sea, voy a parafrasearlas, pero básicamente dice que la ciencia es imperfecta y puede parecer juego de niños, pero aún así es la cosa más preciada que tenemos los seres humanos para acercarnos a esa verdad natural. O sea, en el mundo de las ideas usamos la filosofía, pero en la naturaleza, en el mundo físico que nos rodea, tenemos a la ciencia que nos dice la Tierra es redonda, gira alrededor del Sol, no es el centro del universo, y eso son datos y hechos que podemos comprobar. Entonces, si llega alguien más y me dice, oye, pues la Tierra es plana y creo en el horóscopo y creo que todo gira alrededor de la Tierra, pues voy a respetar su opinión, pero si está comprobado que no, pues. Ajá, entonces aquí el asunto es ¿qué está pasando en la vida de esta persona? Creo que la pregunta importante es ¿qué está pasando en la vida de esta persona
que hace que no pueda acceder a esa información científica, comprobable, etcétera, que nos acerca a esta verdad sobre el universo, pero en su cabeza, o sea, ¿qué está sucediendo? Entonces, aquí es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que es una pregunta que realmente me quita el sueño. O sea, hay noches en las que no puedo dormir de tan enojado y frustrado que estoy, de que hay personas allá afuera que realmente están pensando que la Tierra es plana. O sea, tanto así que me pongo a discutir en Twitter a las 3 de la mañana con terraplanistas, porque no puedo dormir pensando en esto. Sí. Sí existe todavía eso. No mames. Existe todavía eso, pero, o sea, ¿por qué a una pseudociencia como es el tierraplanismo nos sorprende que exista, mientras que otra pseudociencia, que es la astrología, eso está como cabrón. que decimos, esta sí pasa y esta no, esta sí vamos a reírnos? Ay, no, pero están payaseando. Pero no, eso está muy, de hecho, es una pregunta que no la tocamos, pues, pero sí, a lo mejor, no sé si tengo una respuesta absoluta, hablando de absolutos, pero, o sea, justo comentas algo muy cabrón, por ejemplo, los terraplanistas, ¿no? A lo mejor es un sector chiquitito, pero, por ejemplo, el pedo de la astrología, o sea, aún está comprobado, y desmiénteme si es lo contrario, Alfredo, que es una pseudociencia, tú lo comentaste, y no mames, lo pasan en las noticias, lo pasan en el periódico, lo pasan en todos lados. ¿Por qué? Así como, pues si no está comprobado, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué le dan tanto? O sea, en todos los noticieros lo pasan, te dan los horóscopos, o sea, en todos los periódicos te lo ponen, pues. Eso está muy cabrón. Sí. Bueno, entonces, ya que andamos ahorita caminando alrededor de las pseudociencias, pues vamos a hablar de qué es una pseudociencia. Sí, por favor. Las pseudociencias es algo que podemos decir es un fenómeno relativamente reciente que empezó a ocurrir justamente a raíz de que la ciencia empezó a acomodarse como la forma de acceder hacia el conocimiento del universo, hacia cómo funciona el universo. Entonces, las tradiciones antiguas, como místicas, que buscaban tener todavía validez dentro de la vida moderna, empezaron a utilizar explicaciones que se estaban comprobando desde la ciencia como una forma de validar sus propias visiones. Entonces, o sea, una persona que, por ejemplo, en el caso del Reiki, por ejemplo, o sea, el Reiki tiene una tradición que puedes tú seguir y tiene sus reglas y sus cosas por allá. Pero aparece la ciencia, la física, y empieza a decir, ¿sabes qué? Todo está vibrando, las partículas son microscópicas, tienen cualidades cuánticas, son nubes de probabilidad, la materia es energía, la energía es materia, todo vibra, todo tiene temperatura y no sé qué tanto. Entonces, alguien que esté haciendo Reiki va a decir, mira, o sea, estas cosas que está diciendo la física ahorita, pues se parece mucho a lo que hablan sobre manejo de energías y no sé qué tanto. Pues entonces la ciencia está validando lo que decía ya el Reiki hace no sé cuántos años. Entonces, el problema que ocurre con las pseudociencias es que tradiciones que son originalmente de carácter místico, que tienen sus dogmas, su doctrina al interior de carácter místico, empiezan a jalar información científica comprobada como una forma de validar su sistema de conocimiento. Entonces, esto lo observamos, por ejemplo, en la parte de las personas creacionistas, quienes afirman que la Biblia es literal. Entonces, lo que sea que valide su visión de mundo de que la Tierra tiene alrededor de 6,000 años, que ocurrió el diluvio, el Big Bang, por ejemplo, que dicen pues que el Big Bang es una muestra de que Dios nada más tronó los dedos y empezó a existir el universo. Entonces, mi creencia es correcta porque la ciencia lo valida. Es una cosa que hace muy seguido la pseudociencia. Entonces, la pseudociencia lo que va a hacer es un sistema de creencias, lo empieza a validar, jalando o seleccionando de forma pues muy convenenciera, diría yo, información científica, pero solamente aquella que valida tu creencia y no todo el conocimiento científico. O sea, es la característica principal de las pseudociencias. Entonces, ya después de ahí hay un montón de listitas que puedes tú checar, pero en esencia es eso. O sea, ya para resumir, una pseudociencia valida su sistema de creencias seleccionando de forma muy convenenciera conocimiento científico que valida ese sistema de creencias. Entonces,
En el caso de la tierraplanismo, van a utilizar, por ejemplo, cosas que dijo Einstein para negar la existencia de la gravedad, pero Einstein también hablaba sobre la gravedad, entonces van a seleccionar solamente aquellas cositas que consideren para poder hacer eso. O en el caso de la astrología, o sea, cuando yo pregunto, que esta es una pregunta que me gusta mucho hacerla y a ver si alguien de aquí, de quienes están escuchando, sabe cómo responder esta pregunta, porque la verdad es una pregunta honesta. ¿Por qué el signo zodiacal se determina el día del nacimiento y no el día de la concepción? Porque, o sea, ¿qué pasa en el universo para que importe más el día en que naces, el día en que sales de tu madre, que el día en que se concibe, pues, la fecundación? Para la fecundación. Entonces, si lo que importa es el nacimiento, es porque algo está pasando en el universo. Y ese algo choca con el vientre materno, que hace que no te afecten los astros mientras estás gestando. Si es el día de la concepción, entonces tendríamos que mover ahí el zodiaco y todo esto. Entonces, la pregunta que yo haría es que esto es un experimento que podríamos hacer, si la astrología funciona, porque yo estoy abierto a la posibilidad de que la astrología funcione. Claro. Implica que el vientre materno tiene ciertas propiedades que bloquean lo que sea que esté pasando en el cosmos para que en cuanto sales de ahí, pues se impregne tu ser de estas cualidades y características. Entonces podríamos diseñar casas u hospitales o lugares donde metemos a mujeres allá que den a luz, tenemos a los bebés ahí guardados. Alguien que sepa de astrología dice, estos bebés tienen que salir a esta fecha y a esta hora para que les vaya súper bien en la vida y sean las personas más carismáticas, más queridas, más amables de todo el mundo, porque este signo zodiacal es el bueno en estas condiciones astronómicas, y este día vamos a sacar a estos niños de este hospital, de este vientre artificial, para que se les impregne inmediatamente su personalidad y sean las personas más bellas, hermosas y geniales. Buena vibra, exitosos. Buena vibra del mundo. Chingones del mundo. Los siguientes genios, los siguientes Einstein, cabrón. Yo estoy dispuesto a hacer ese experimento. Entonces, Banda, que nos está escuchando, por favor, comenten. Si alguien sabe, vamos aquí a abrir el sano debate. Oye, ahorita que mencionas eso, se me vino ahorita así un flash, que mencionas esto de que del día de la concepción, de los embarazos, las mamás, y que protege una capa protectora. Eso pues. Hay un mito que a mí, bueno, quiero saber qué piensas tú, que con los eclipses afecta a las embarazadas y les ponen un listón, y eso viene ya desde los pinches, sí. O sea, culturas prehispánicas, pues, que un listón rojo en las embarazadas y que no salgan de su casa, que cuando es el eclipse, porque va a hacer daño al feto o al bebé, pues. ¿Qué onda con eso, güey? Pues, se dice científicamente, pues. Sí, o sea, que tiene que ver con la forma en la que se va mistificando todo esto. De hecho, está súper relacionada a la pregunta. Claro. Hay que considerar que la mortalidad infantil era muy alta. O sea, realmente hasta que empezamos a generar hospitales en condiciones de salubridad, de condiciones más o menos humanas, sí. Que todavía hay como mucha violencia ya al interior de los hospitales, pero hay que considerar que realmente los hospitales son una invención relativamente nueva en las condiciones en las que los entendemos hoy en día. Okay. Entonces, las condiciones en las que las mujeres daban a luz y en las que se llevaban sus embarazos era muy, muy dura, muy, muy difícil. Y muchos de esos embarazos no se lograban, o si se lograban, los niños a veces no lograban pasar la infancia, o sea, okay. Estos bebecitos que nacían. Entonces, o sea, en la antigüedad se sabía eso, o sea, un embarazo era un volado a ver si nacía, y era otro volado a ver si salía bien tu bebé, y era otro volado a ver si pasaba la infancia. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues hacían cualquier cosa que estuviera en sus manos para poder mantener esta criatura viva. Y entre esas cosas, pues si había alguien que tomaba mucho té y no tomaba cerveza, pues decían, el té ha de tener algo y vamos a tomar té porque el té es lo bueno.
Y si alguien decía, pues esta persona utiliza ropa roja y le salió bien el bebé, pues vamos, son los hilos rojos los que están aquí haciendo algo mágico, entonces vamos a usar hilos rojos porque yo quiero que el bebé salga. Entonces, la historia de la humanidad, o sea, hemos parido durante millones de años, o sea, es como nos reproducimos los seres humanos. Pero en la historia de la humanidad realmente tenemos muy poco tiempo que hemos entendido las condiciones apropiadas que se necesitan para poder llevar a término y que sobrevive una criatura durante el proceso de embarazo. Entonces, todo lo que pasó antes de esto son mistificaciones y son cosas que cargábamos desde antes por cosas y que todavía las tías, las abuelas o alguien de nuestro entorno va a seguir usando. O sea, no sé que hay alguien por aquí que nos está escuchando que trae su piedrita colgada en el collarcito por si acaso, ¿no? Por si acaso. Entonces, tiene que ver con esto. O sea, la forma en la que nosotros nos acercamos al conocimiento a veces está como sesgada por estas necesidades de decir, sabes que tengo control sobre algo y no me voy a quedar con la estadística de hace muchos años de que solo, no sé, por decir algo, 1 de cada 10 bebés llegaban a término, por decir algo, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. O sea, que realmente llevamos muy poquito tiempo viviendo de la forma en la que lo estamos haciendo. Claro, ya no. Oye, sí, no, total. Yo quiero preguntarte algo, Alfredo. No mames, está muy interesante esta plática. A ver, porque ahí te va, yo te voy a platicar mi opinión de todo lo que hemos conversado, o no de todo, pues, pero de esto último, por ejemplo, de pues crear tener un pensamiento crítico y pues ya si está fundamentado, pues de ahí te vas así y todo este pedo de la pseudociencia. ¿Hasta dónde es sano cuando tú estás haciendo una investigación o cuando estás en un debate o cuando estás pues viendo, tocando un tema? ¿Hasta dónde es sano mantener el escepticismo y la credulidad? Porque está bien cabrón, o sea, si sabes, o sea, porque si eres muy escéptico te cierras un chingo las puertas y si eres muy crédulo creo que están muy abiertas. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Cuál es tu opinión acerca de ese tema? Se me hace muy interesante porque creo que él mismo lo comentamos fuera de micrófonos. El mismo Carl Sagan le pidieron que firmara un documento donde desmintiera todo el pedo de la astrología y él mismo dijo no, güey. O sea, él comenta que yo a lo que entendí que fue como también por la perspectiva en que le hicieron la visión, no le gustó y por eso es que no lo firmó. Pero pues él mismo que sabe un chingo y te da todo un episodio de Cosmos y todo un libro, no lo hace. Entonces, ¿qué onda con esto, Alfredo? Sí, mira, honestamente yo era del equipo escéptico, ¿no? O sea, yo prácticamente toda mi vida crecí pensando que el escepticismo y que el conocimiento por sí solo era suficiente para que la gente entendiera las cosas. Pero a la conclusión a la que llegué, y esto se lo debo en muy gran medida a haberme puesto a leer cosas sobre género, cosas sobre feminismo, cosas sobre teoría queer, sobre teoría crítica, que me permitieron entender o usar un andamiaje social sobre el cual trabajar. Entonces, no es sano estar en ninguno de los dos lados. O sea, esto es creo que muy importante. Porque el escepticismo, y esto lo comentaba en algún lugar, por ahí en un post, en un texto que estaba escribiendo, el escepticismo extremo, el quedarte con esto que filosóficamente se llama positivismo, que es la idea de que la ciencia lo puede todo, básicamente te aísla del resto de tu gente, de tus comunidades, porque la razón pura no es suficiente para entender las dinámicas emocionales o las reacciones emocionales que tienen tus semejantes. Puedes entender que hay una reacción porque somos animalitos, pero por sí sola no puedes tomar decisiones rápidas para poder simpatizar o empatizar con las personas que tienes alrededor. Entonces, el punto aquí es que somos seres humanos, como lo comentaba. Entonces, va a haber personas que van a tener esta necesidad muy, muy grande de creer en algo y de decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa razonar, yo lo que hago es sentir. Si algo me hace sentir bien, lo voy a utilizar. Y si algo no me hace sentir bien, pues o me da flojera, pues simplemente no voy a pensar en eso. Y esa posición es válida. El punto aquí es reconocer desde cuál de las dos vertientes estamos. O sea, cuando hablamos de pensamiento crítico no es hablar de la ciencia, sino
criticarte hacia el interior, cómo es que llegas a las conclusiones y desde dónde estás partiendo para hacer las afirmaciones que haces. Si yo soy una persona que va a estar utilizando la emoción y el misticismo y estas cosas que se sienten bien bonitas, que me hacen conectar con las personas como para ser alguien feliz, pues lo aceptas, lo reconoces y es como te presentas a la sociedad y es perfectamente válido. Y si yo voy a ser una persona que utiliza la razón y el pensamiento crítico y la ciencia de forma así como súper estructurada, pues lo voy a decir y lo voy a hacer, pero tengo que reconocer que hay personas que no funcionan de la misma manera desde los dos extremos. Entonces, lo que yo abogo es que desde las ciencias, desde la comunicación de la ciencia, hay que reconocer esta parte humana que tenemos los seres humanos, esta parte de animales, instintiva, emocional, y entender los procesos que se llevan a cabo dentro de nuestra cabeza. Nos ayudaría un montón para poder sentarnos a platicar con personas que no piensen como nosotros. Entonces, si yo entiendo que una persona viene de un lugar emocional, por más datos que le esté dando a esa persona, no voy a cambiar su opinión. Estás hablando en otro lenguaje. Y la persona emocional... ¿Cómo? Estás hablando en otro lenguaje, así como tal cual. En otro idioma, claro. O sea, te estás diciendo cosas bien, bien raras. Y lo mismo pasa con personas muy emocionales que vienen desde estos lugares. Por más que le hables a una persona que sea muy ligada a la razón, ¿cómo llamarle? ¿Cómo? Muy metódica, muy metódica, vamos a llamarle. Ajá. Que siga como muy positivista, vamos a decir, o sea, en el sentido filosófico de la ciencia. Pues jamás le vas a llegar porque estas personas van a usar la razón más que sus emociones. Entonces, el chiste es encontrar un balance de saber, de poder ser crítico contigo mismo como individuo y saber cuándo es que es útil uno de estos enfoques y cuándo es útil el otro enfoque. Creo que entender que somos animalitos de procesos, animalitos de rutinas, y entender que cuando hablamos con una persona vamos a estarle detonando cosas en la cabeza con información nueva, con un montón de cosas que le vamos a estar presentando. Eso nos va a ayudar mucho para saber cómo presentar esa información. Entonces, hay un chiste que de hecho que lo comento ahorita y yo creo que ojalá la mayoría de las personas que nos están escuchando sean millennials. Ojalá. Porque hay un comediante estadounidense que no me acuerdo cómo se llama, ahorita se me fue el nombre, que dice, tiene un chistecito que dice algo como lo siguiente, dice, pues los millennials nos creemos bien progres porque logramos el matrimonio igualitario, ¿no? Con nuestras luchas y demás. O sea, ya logramos que el matrimonio igualitario, entonces somos bien progres. Pero luego viene la generación Z, los seniors, y resulta ser que nos dicen que el género no existe, que la orientación sexual es un espectro y que una pareja puede tener hasta 9 personas. Entonces, o sea, ahí ya toda la estructura que tenemos progres de los millennials, pues se nos viene abajo, o sea, porque hay muchas de estas cosas que nos causan ruido. Sin embargo, yo pongo una cosa extra. Digo, pues sí, el género no existe, estoy de acuerdo, la orientación sexual es un espectro, también estoy de acuerdo, y una pareja puede ser hasta 9 personas, pues ¿por qué no? O sea, una comunidad poliamorosa es perfectamente válida. Pero no toques el signo zodiacal de una persona porque esa cosa sí es hija. Esa cosa ahí ya eso no se toca, cabrón. Ese no se toca. Ese sí, o sea, a los señas eso no le toca su signo zodiacal. Sí, cierto, ¿eh? Pero ahorita se ponen así y acá hablas de eso. Ay, güey, huevo, qué chido. Oye, carnal, yo creo que pudiéramos por ahí empezar a concluir un poquito, pero antes de eso, la neta, quiero aprovechar muchísimo tu experiencia, porque poniéndote mucha atención a lo que comentabas de cómo generar un pensamiento crítico, cómo empezarlo a practicar, noté y también noto mucho en tus diálogos y también en tu TED Talk, uno de tus TED Talk que tienes, que el título es Todos podemos hacer ciencia con las preguntas adecuadas. Hay muchas preguntas. En el método del pensamiento crítico, cuando toda esta charla, la banda que nos está escuchando, ha habido un chingo de preguntas muy interesantes. Entonces, ¿qué pedo? A mí eso se me hace, creo que una herramienta muy valiosa. No sé si tú me puedas dar la respuesta a lo que te voy a preguntar, pero es cómo mejorar mi forma de preguntar, cómo hacer preguntas adecuadas, o sea, cómo lo practicas. ¿Hay alguna manera? Por eso creo, yo soy vendedor y me encanta, y yo he notado que
a preguntas poderosas, respuestas poderosas. Si formulas una pregunta cabrona, o sea, no hablo de la complejidad, que a la persona le haga que te aviente así como información valiosa para él y valiosa para ti, puta, es así como, wow. Entonces, ¿cómo lo practicas tú? ¿Cómo lo haces? Sí, la plática esta ya tiene, de la que mencionas, ya tiene un par de añitos. De hecho, ya quiero dar como la actualización de esta plática, porque no es suficiente hacer preguntas. Claro. O sea, yo ya veo esa plática y digo, ay, no, lo que estaba pensando. Pero bueno, esto ya es como metiéndonos ahora sí para responder tu pregunta más formal. Hay una definición en filosofía de la ciencia de un filósofo que se llama Karl Popper, que habla sobre un concepto que en inglés le llaman a ver, ¿cómo lo traduzco en español? La falibilidad o falsedad o falsibilidad, no sé cómo pronunciarlo en español, pero a lo que se refiere el concepto que es falsibility es la capacidad de saber qué información necesitas para que tú cambies tu punto de vista. O sea, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, Popper pone una pregunta sobre la mesa. Dice, ¿cómo sé de qué color son los gansos? ¿Qué color tienen los gansos? Entonces, alguien puede decir, pues todos los gansos son blancos. Entonces, la afirmación de que todos los gansos son blancos es una afirmación sobre la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para probar que los gansos son blancos? Pues tener un montón de gansos blancos enfrente de mí. Eso, pues, o sea, agarro un montón de gansos y todos son blancos, todos los gansos son blancos. ¿Qué tal que sea daltónico? Esa pregunta y esa conclusión, o sea, la forma de comprobarlo, pues es como medio truculenta, porque si tienes un montón de gansos blancos enfrente, no pruebas que todos los gansos son blancos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé si todos los gansos son blancos? ¿Qué es lo que yo necesito saber para probar o negar la afirmación que yo estoy haciendo? ¿A ustedes se les ocurre alguna forma? Pues que no seas el único que está viendo lo mismo. A ver, ¿cómo sé si todos los gansos son blancos? ¿Cómo sé si todos los gansos son blancos? ¿Qué necesito ver para probar la afirmación? Ojo, la afirmación de que todos los gansos son blancos. Pues ver todos los gansos, pero pues no vas a ver todos. No puedo ver todos. Entonces, exacto, ¿qué tengo que hacer para probar que todos los gansos son blancos? Y aquí la palabra importante es todos. Todos. Ver todos. ¿Qué pasa si veo uno que no es blanco? Pues ya, se cae. Es eso, o sea, es así de simple, es así de tonto esto. Sí. Las afirmaciones que yo haga, tengo que estar siempre consciente de qué evidencia o qué cosa me tienen que presentar para que niegue la afirmación que yo estoy haciendo. Si yo hago la afirmación, todos los gansos son blancos, debo de estar con la apertura de poder saber que en el momento en que se me presente un ganso negro, mi afirmación se viene abajo. Claro. Entonces, las preguntas que yo haga tienen, o sea, de forma muy general, yo recomendaría que sigan la idea de Popper. Todas las preguntas que haces tienes que tener la posibilidad de que la respuesta que obtengas niegue el conocimiento previo que traes de fondo. No sé en particular tú, Eric, qué es lo que estás pensando como sobre qué tipo de preguntas, por ejemplo. No, o sea, en general, o sea, simplemente aprender a formular preguntas mejores creo que está interesante porque, o simplemente preguntar, güey, si sabes, de repente no preguntamos ni madre, pues, o sea, por el simple hecho de no preguntar, pero no sé pero si a veces, hay algo... carnal, perdón que te interrumpa, sí está padre saber cómo formular, pero como dices, güey, simplemente preguntar, güey. Muchas veces no hay pregunta buena, pregunta mala, ni preguntas tontas o preguntas no tontas, sino hay tontos que no preguntan, güey. Simplemente pregunta, güey, no nos quedemos con la duda, güey. Si está súper laboriosa o súper no laboriosa, pues sí, puede que cambie o varíe un poquito la respuesta, pero pues algo va a salir. Pienso yo. A lo mejor yo soy como menos elaborado, güey. Si la pero duda bueno, así soy. No, está bien, sí, cierto. O sea, estoy de acuerdo contigo, Goyo, de que, pues sí, el primer paso es preguntar, ¿no? Ya después cómo se responden estas preguntas es lo de menos, pero
creo que Eric quiere saber el siguiente paso, ¿no? O sea, el primer paso es preguntar, sí, pero ya una vez que preguntaste es como, bueno, ¿cómo mejoro mis preguntas? Entonces, exacto. creo que para tratar de resumir esto que estoy diciendo sobre POPFER, Sí. en referencia a la pregunta de Eric, lo que yo diría es, trata de hacer preguntas que acepten una confirmación y una negación de la respuesta. O sea, si yo pregunto, por ejemplo, Ambos o polos. sea, que dé chance a la gente de darte cualquiera de las evidencias en ambos sentidos. Okay. Porque si tú preguntas así como de, oye, no sé, para decir algo, está muy mal lo que está haciendo X político, ¿no? O sea, si tú lo preguntas de esa manera, pues, o sea, estás poniendo de entrada la idea de que está mal lo que están haciendo. Ya está con una tendencia. Sí, está con una tendencia. Es muy diferente preguntar, ¿qué opinas tú de lo que está haciendo X político? Eso da la oportunidad de que haya un diálogo, de que haya pues sí, una comunicación más efectiva. También. Entonces, cuando observemos que las preguntas están cargadas, ahí es una manera de saber que no estamos discutiendo como de buena fe. Una pregunta cargada usualmente no está presentada para saber la opinión o lo que piensa una persona, sino para truquearte en caer en estos líos. Y responder, decir, oye, no puedo responder esa pregunta por cómo la estás haciendo, es también una respuesta válida. Entonces, creo que sentar las bases para decir, dime tu opinión, qué piensas, cómo entiendes esta cosa, qué es lo que quieres decir, qué te parece si hacemos, o sea, como una voz más activa que le dé posibilidad de explorar opciones a la persona a la que le estás preguntando. Es una forma muy bonita de poder entrar en este diálogo. Sí. O sea, y también siento que es bien importante, perdón que te interrumpa, carnal, saber leer entre líneas, pues. Lo que te contesten las personas, muchas veces ahí está el meollo para la siguiente pregunta o para el raciocinio que le quieres dar a la conversación. Pero es como parar oreja bien cabrón y saber cómo manejarlo o cómo aceptar esa respuesta, ¿no? Sí, y creo que lo que estás comentando, o sea, de parar oreja, es algo que se hace a través de la práctica. Sí. Y curiosamente, como sociedad, no tenemos práctica de diálogo. No. O sea, tú te has puesto en una situación como bien neutral, Goyo. Creo que tú eres así como el del medio, así de yo vengo aquí a aprender, o sea, o así te percibí ahorita. Yo soy estudiante eterno, carnal. Fíjate, pero, perdón, carnal, perdón. Sí. Estas últimas 2 semanas, güey, me he dado cuenta que nos encanta leer a Eric y a mí, y todo el rato estamos, bueno, yo leyendo, escuchando, viendo, me gusta mucha información de muchos temas, ¿no? Y hoy en día digo, puta, entre más que aprendo, güey, más pinche ignorante me siento y digo, mames, neta, no sé nada, cabrón. Digo, ya mejor no quiero saber más porque más pendejo me voy a sentir, güey. Ya, digo, ¿qué hago, güey? ¿Sabes? Digo, ya mejor que fluya. Entonces estoy como en esa controversia de, ya soy neutral, soy un estudiante eterno, me considero ignorante para muchos temas y soy curioso, eso sí, me gusta mucho aprender, carnal. Sí, y es lo mejor que puedes hacer, aceptarte como en esa posición. Muy socrático de tu parte, por Cabe destacar. Cabe destacar, muy socrático. Es la mejor posición que puedes tener en la vida, creo que es esa. Pero sí, o sea, la idea es dar la opción a las personas de que te den más explicaciones. Más tener escucha activa es muy importante, aprender a abrir espacios de diálogo y quizás no caer tanto en el ridículo. O sea, si nos topamos una persona tierraplanista, pues sí, nos va a parecer bien chistoso, ¿no? Así como, mira, o sea, esta gente que cree todavía que la Tierra es plana, qué chistoso. Pero entender de fondo que hay ahí como una componente social, que son personas que tienen su propia comunidad, que lo hacen por comunidad, al final de cuentas, es importante. Entonces, decirle así como, preguntarle abiertamente de, oye, ¿y cómo es la comunidad de tierraplanistas? O sea, ¿cómo te has sentido? O sea, no hablar sobre el tierraplanismo, sino de otras cosas, o sea, fuera de eso, porque realmente no hay debate alrededor de la forma de la Tierra. Entonces,
platiquemos sobre las cosas que nos hacen ser semejantes. O sea, el sentimiento de comunidad con una persona tierraplanista, pues eso es algo en lo que yo puedo también simpatizar. El entender pues, la historia de vida quizás de alguien, el sentarse, escuchar a una persona, o sea, eso te va a abrir muchísimo las puertas a la hora del diálogo. Ya si quieres como algo de negocios, pues ahí sí no sé. Pero Vivir, justo lo platicábamos hace poquito en una charla. Si yo lo pudiera resumir en una frase corta, carnal, sería vivir modo entrevistador. Siempre. Modo entrevistador, abierto a escuchar, preguntar, modo entrevistador. Y sí, como dices tú, las puertas se abren. Cualquier tipo de puerta se abre. Si vives de ese mundo, cabrón, así, en ese estilo de vida, se abren muchas puertas, la neta que sí. Dicen por ahí, ya lo había mencionado, creo, en otro episodio, pero es una frase que a mí me marcó desde la prepa, que la leí en primer semestre entrando a mi salón. Así estaba en un cuadro que decía: el ignorante grita, el inteligente habla, el sabio escucha, cabrón. Se escucha bien fácil, pero no es fácil porque todos queremos hablar y decir algo, y más el yo, ¿no? Pero si le ponemos por ahí alto al ego un ratito y escuchamos, híjole, como dice Eric, chingo de puertas se abren, cabrón, mundos que ni te imaginabas. Y no me estoy yendo acá a la estratosfera, sino pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Y que te abran su cabeza, su mundo, su corazón, dices, wow, no me había puesto a ver desde ese punto de vista a lo mejor, y cambia tu panorama y tu contexto. Entonces, me late esa frase, vivir en modo entrevistador. Creo que la voy a adoptar. Y responde, o sea, qué bonito, ¿no? Porque responde a esta necesidad humana de contar nuestra historia. Claro. O sea, todo el mundo quiere contar su historia, pero ¿cuántas personas se sienten a escuchar esas historias? A mí me interesaría muchísimo más saber la historia de vida de alguien que cayó en el tierraplanismo que escuchar sus razones de por qué cree que la Tierra es plana. O sea, seguramente hay una historia loquísima, bien interesante, que nadie está escuchando. Entonces, o por qué una mamá pues concluye que no quiere vacunar a sus hijos. Cuéntame, mujer, ¿quién te hizo daño? O sea, aquí estoy, o sea, vamos a platicar qué pasa, ¿no? Entonces, o por ejemplo, ¿por qué los Géminis son tan malos con la gente? O sea, cuéntame la historia de tus Géminis y de todos los signos del zodiaco. ¿Qué te han hecho mal cada signo del zodiaco? Y vamos viendo si eres tú la del problema o el del problema, y de ahí partimos, ¿no? Entonces, sí, la apertura al diálogo, a la comunicación, al no ridiculizar, como lo decía, ya lo pude decir, ¿sí? A la gente es como bien importante y bien bonito, porque ahí están las historias de la gente. Y creo que los ejercicios que ustedes están haciendo aquí, que se me hace bien chistoso, ¿no? O sea, el promover espacios donde se pueda hablar de todo, pero de una forma crítica y fijándonos más en las historias de las personas es muy importante, creo. A mí, la verdad, la ciencia me ha servido un montón para entender el universo, pero es porque yo soy una persona muy curiosa, o sea, tengo mucha curiosidad de forma nata, pero sé que las personas no todas tienen las mismas preguntas que yo. Entonces, más bien lo que yo he descubierto, lo que yo he aprendido, quiero compartirlo con la gente para que no tengan que perder tiempo haciendo lo que yo hago, ¿no? Porque, o sea, si les puedo compartir lo que yo sé, puedo dejarles tiempo de que vayan y hagan arte bien fregón y hagan espacios así como el que tienen aquí ustedes, y que platiquemos de cosas más bonitas que nos enlazan como seres humanos, más allá de la forma de la Tierra o del universo, de dónde está la Tierra, o de si los Géminis son malos y los Escorpiones buenos, y pues así, ¿no? Entonces, el chiste es eso, que estoy seguro me ofrezco siempre a la gente para que hablemos y platiquemos y sí. Pues, por ahí decía en un episodio que tuvimos con nuestro carnal Pablo Merino, no traigo ahorita el número del episodio, pero banda, échense un clavado, decía por ahí, la apertura crea o genera cultura, güey. Sí, es cierto. Entonces, siempre estar bien abiertos, escuchar, ¿no? Seamos
humildes, tranquilos, sencillos y abrámonos a las opciones, cabrón. Entonces, sé que este es el primer episodio contigo, pero al chile creo que no va a ser el único. Creo que podemos grabar unos cuantos más. Hay mucho que platicar, cabrón. La neta, chidísimo, pero creo que podemos ir dándole conclusión, ¿no? A este episodio. Sí, ya antes de pasar a la dinámica que tenemos, carnal, que siempre hacemos una dinámica con todos los invitados. No sé si escuchaste algunos episodios, por ahí te podrás dar cuenta de esto. Pues la neta, sí, compartirte. Ya, aquí se acaba la entrevista, ya. Ahí se ven. Adiós. Compartirte, no va a salir al aire. Compartirte, pues yo cosas que me quedo de ti. La neta, estuve haciendo acá mi tarea, me quedo 2, 3 frases que comentaste. Me hubiera encantado poder tener la capacidad de ponerte atención, anotar más. Cada vez me cuesta más trabajo. Me gusta estar un chingo escuchando a la banda. Pero bueno, una de las cosas que me quedo es uno de los grandes problemas es ridiculizar a las personas que no piensan como nosotros. Puta, o sea, eso está hasta para tatuártelo. Así, neta, está muy, muy cabrón. Platicar cosas que nos hacen ser semejantes. Esa no mames, está... Porque siempre nos vamos por el lado del debate como de, y esto que piensas está mal y lo que pienso yo está bien, y por qué no platicar desde lo que somos una semejanza. Puta cabrón, me encantó. Y otra de las cosas más, y creo que se nos olvida mucho, hasta con los animales, para todos aquellos que tenemos perrijos, se nos olvida que somos animales. Entonces eso está cabrón, o sea, siempre tomar en cuenta en cada debate que tengamos y en cada plática que tengamos, pues esa parte animal, humana que tenemos, creo que va a quitar muchos problemas. Y bueno, pues me quedo con un chingo de cosas más, carnal. Seguro que escuchando la plática van a salir muchas cosas más. De verdad que te agradezco mucho haber estado aquí y haberte conocido, cabrón. Neta, eres una gran persona, eres un gran ser humano. Gracias. Qué lindo, gracias. Chidísimo, carnal. Pues también por ahí tengo yo algunas anotaciones. Ya me ganó unas el Eric, pero siempre coincidimos en varias, güey. Pero me quedo con una bien interesante que mencionaste al principio, bro. ¿Cómo yo sé lo que sé? ¿No? Uh-huh. Como partir de ahí, yo creo esto porque por la información que yo tengo, pero eso no quiere decir que así va a ser para todas las personas. Entonces, como ponerte en un punto muy neutro y yo pienso así por el background que yo traigo, pero pues puede que otra persona sepa algo diferente y cambie un poquito la perspectiva. Otra puede ser, solo somos seres humanos. La neta, that's it. No hay más, no somos perfectos, somos imperfectos, siempre constante evolución, siempre constante aprendizaje y mantenernos abiertos, ¿no? Creo que ahí diste con la piedra angular, si lo queremos llamar así, y siempre tener un cuestionamiento pues más crítico, ¿no? No ser escépticos, pero tampoco ser pues como decirlo, confiadotes o bien abiertotes, porque preguntar. Pues no, tampoco está chido preguntar. Entonces, brother, un gustazo, la neta. Gracias, bien agradecido de estar por acá. Creo que salió muchísima cajeta de valor, chingo de cajeta, como decimos. No sé si pueda decir ahí un par de cositas ahorita. Échale, por favor. Échale, por favor. Esta es tu casa. Antes de la dinámica, no sé exactamente cuál sea la dinámica, ya me asusté. Sí, bueno, voy a retomar un poquito lo que yo he observado, por ejemplo, de la astrología. O sea, partiendo desde esta posición de apertura, del no ridículo, de escuchar a las personas que practican la astrología de forma como diaria, pues a mí me causa mucha impresión, porque siendo científico, habiendo estudiado ciencias, siendo astrónomo, pues digo, pues es que yo sé que no está pasando ahí nada, pero ¿por qué la gente practica esto? Y la conclusión a la que he llegado, que se me hizo bien bonita, es que la astrología o las prácticas de estas como de pseudociencias, a final de cuentas, lo que nos están diciendo es como necesidades sociales. O sea, la astrología, a final de cuentas, es una necesidad de entender que hay otras 11 tipos de personas diferentes que tú. O sea, de fondo es eso. Sí. Entonces, parece que funciona la astrología porque te está dando una herramienta que no es explícita, donde te paras en un lugar donde tú dices, yo soy este signo, pero hay otros 11 signos diferentes a mí,
y cuando me tope con las personas van a ser diferentes que yo. O sea, curiosamente, por más científicas que sean las bases de la astrología, llegan a la misma conclusión que estamos llegando aquí de siéntate, escucha y entiende que hay personas distintas que tú. Entonces, o sea, que es muy válida y es muy bonita esa conclusión, que por eso es que a las personas les sirve. O sea, quien sea que nos esté escuchando que practica la astrología, o sea, de ninguna manera sientan que estoy tratando como de invalidar sus prácticas, pero sí les invitaría a que digan, bueno, este es un primer paso, ¿no? O sea, el primer paso es a entender que hay otras 11 tipos de personas diferentes que yo, y ¿por qué no hay más? ¿Por qué no puede ser que haya más? ¿Por qué no hay 20? Y hay como gente como yo que somos bien escépticos, que no caemos dentro de estas como 11 o 12 personalidades. Puede que haya más, y escuchar y atender a las otras personas pues nos va a abrir estas puertas. Entonces, pues esa sería como creo que la conclusión que quisiera cerrar con respecto al tema con el que iniciamos. Y pues también darles las gracias, ¿no? Por escucharme y darme este espacio. Y creo que está bien bonito. Siento que anduve rebotando en miles de cosas, pero como dicen, se presta para seguir hablando de esto un poco. Y pues puedo volver aquí. La verdad estaría muy, muy agradecido de que me reciban para ahora sí platicar ya con un poquito más de enfoque de algo. No, por favor, estuvo bien perro. No mames. Ahorita, está demasiado cajetoso este pedo. Nada más para complementar, bro, lo que decías, Alfredo, hay 11 tipos o 12 tipos más de personas, pero que tenemos que entender que hay muchos más tipos de personas, sí, pero también entendernos nosotros mismos. Y creo que ahí es todo un mundo también, carnal. Enfocarnos ahí, clavarnos ahí, mirar adentro es otro pinche boleto, otro nivel. Otro universo. Otros un chingo de escalones más, güey. Pero de eso se trata, ¿no? Echarle los putazos. Bien, entonces. Bueno, pues vamos a darle. Tenemos la dinámica, está súper rápida. Tenemos una serie de palabras. Lo primero que se te venga a la mente lo asocies con una palabra, una frase, lo que tú quieras. Échale. Si no se te ocurre nada, paso, no es examen. Y a darle. ¿Arre? Híjole, a ver, mis pedos mentales van a salir aquí. A ver. Échale, carnal. Astronomía. Conocimiento. Astrología. Conocimiento. Carl Sagan. Ídolo. Horóscopos. Animalitos. Ciencia. Chido. Preguntas. Respuestas. Pensamiento crítico. Huevo. Bien, válido. Escepticismo. Genial. Credulidad. Bonita. Si pudieras eliminar un pensamiento de tu mente, ¿cuál sería? Sé cuál es, pero no sé cómo decirlo. Quisiera eliminar el pensamiento que confirma mi sensación de incompletez como ser humano. Ok. Es de lo más interesante que he escuchado en esa pregunta. ¿Qué le dirías hoy al Alfredo de hace 10 años? Todo va a estar bien. Yeah. Tenemos un playlist que se llama Pa' que no se te acabe el gansito en Spotify, que la intención de ese playlist es meterle música, rolas que te hagan un cambio un cambio de estado de ánimo, que te pongan chido como tú lo quieras ver. ¿Qué rola pondrías tú ahí en ese playlist? De Aurora, de esta cantante europea, Aurora, pondría Churchyard, el patio de la iglesia. Muy bonita la canción, suena muy bonito y está llegadora la letra. Bien, mírate, la vamos a... ¿Tú la escribes, Goyo? Sí. Arre, chale. Sí, de ese playlist ya está muy, muy, muy largo.
Ya sé. Okay. Mejor libro o documental o película que tengas que te haya marcado, que sea yo digas, no manches, la neta, dense, échale un ojo a eso. Libro que me ha marcado, El Señor de los Anillos, todo El Señor de los Anillos. La saga. Ya me hice mi tatuaje, por cierto. Ahorita, huevo, neta, sí es cierto. El libro El Señor de los Anillos, documental La Marcha de los Pingüinos, serie, ¿qué fue? ¿Película? O documental, sí. Serie, lo que tú quieras. Película El Marciano, serie The Expanse. The Expanse. No, mucha cajeta. La última, carnal, pero no la menos importante. Mejor aprendizaje del último año. Mejor aprendizaje del último año. Generar comunidades es muy valioso. Wow. El internet, o sea, la sociedad moderna nos ha aislado muchísimo y se nos olvida que tenemos esta herramienta maravillosa que nos permite estar ahorita platicando a la distancia, que estamos aquí, que es la tecnología y todo esto, que nos permite generar comunidades. Y la ventaja que tenemos que se nos olvida es que podemos generar nuestra propia tribu. Y este sentimiento de comunidad es muy bonito y se puede hacer. Y es necesario, muy necesario más que nunca probablemente apoyarnos y cuidarnos a la distancia y generar estas comunidades con las personas que queremos y amamos. Ese es el aprendizaje más grande que he tenido en el último año. Gran aprendizaje. Muchas gracias. Totalmente, carnal. Mi hermano. Pues, a huevo. Carnal, ahora sí, muchísimas pinches gracias por darte el tiempo, por darte la chance de compartir aquí con nosotros. Te voy a confesar algo. Últimamente te he presumido un chingo, güey, porque desde que te conocí, yo creo que eres de las personas más auténticas que he conocido, güey. Y eso es muy, muy valioso, cabrón. Me encanta cómo compartes esta información que de repente no es tan digerible. Y yo sé que toda la banda que nos está escuchando, la comunidad que nos va a escuchar, le va a quedar un chingo de información. Y eso, güey, es muy, muy valioso. Hay mucha banda que sabe mucho y no es crítica. Es solo así, es banda que sabe mucho, pero que no se transmite tan digerible que pues queda justo ahí, ¿no? La información. Entonces, muchas gracias. Sigue con esa chamba que haces, carnal. Está hermosa y muchas gracias. Esperamos tenerte por aquí otra vez, carnal. Ay, bonito. Gracias. Sí, no, muchas gracias, Eric, Goyo. Y pues a toda la banda que nos escucha, pues aquí ando. Sí, comparte tus redes, carnal. ¿Dónde te pueden escuchar, carnal? Sí. En redes me pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como @astroalfredo. Ahí con muchísimo gusto si quieren platicar de lo que sea, allí voy a andar. Okay. Este año ya empecé con mi proyecto del canal de YouTube. Entonces ahí también está como Astro Alfredo. Tiene un videíto en el momento en el que estamos grabando esta cosa, pero ojalá y esto pues crezca, ¿no? Entonces ojalá y con la ayuda de las comunidades ahí nos podamos echar la mano. Seguro para seguirte. Seguro sí, carnal. A huevo, carnal. Venga, chulísimo, pues ya lo mencionó el Eric, carnal. Muchísimas gracias. Espero poder tener pronto el gusto de vernos, ¿no? O sea, físicamente me refiero. Pero chingón, créeme que esto va a llegar a muchos lugares. Sí. Las personas van a escuchar esto y esperamos que llegue el mensaje más allá. A huevo. Gracias. Banda, ya saben, todos los jueves sale episodio 8 de la noche hora centro de México. Denle like a nuestro canal, igual en YouTube. Ya sabemos que nos vemos los números, banda, no manchen, denle like, suscríbanse al canal, eso nos ayuda un chingo al proyecto. No nada más nos vean y ya no sean cabrones, se hagan paro. Estamos también, ya saben, en Spotify, estamos en Speech, Amazon Music, iTunes, todas las plataformas de audio. Sí, todo lo que nos quiera ver en video podcast, vernos las caras, estamos bien pinches guapos. A huevo, qué chido. Yo quiero recordarles, antes de despedirnos también, tenemos el grupo de Facebook que se llama La Flota que Suma. Ahí está bien perro, la banda ha estado escribiendo un chingo. La idea es compartir, súmanse, es compartir información de valor, que se abran debates sanos, cotorrear, todo lo que sea de su interés. Ahí aviéntenlo, está muy, muy chido. Y lo otro también, mandarles un gran saludo a nuestro patrocinador Greebook, muy, muy chido. Si tenemos descuento para ustedes, se meten a la página de Greebook, que es www.grwilatina.com.
se meten, hacen su compra y le pueden poner el cupón de descuento que es lo que no suma resta en mayúsculas, todo pegado. Si tienen dudas, escríbanos a las redes sociales. Y bueno, carnal, chido, te quiero un chingo. Nos estamos escuchando igual, la próxima vez. Chido, flota. Por lo pronto, lo que no suma resta. ¡Vámonos! ¡Vámonos!